bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, las últimas sesiones ya para arrancar una nueva serie, pero bueno, esta serie ha sido larga, 41 sesiones van, 41 episodios de esta serie. Y ya, para llegar a hablar de Jesucristo como Rey, vencedor del pecado, que es lo que hablaremos hoy, vencedor de la muerte, vencedor del demonio, hombre perfecto, Dios perfecto. Entonces hoy nos dedicaremos a meditar un poco y ojalá que tú medites algunos textos que veremos hoy sobre Jesucristo vencedor del pecado. Dice Santo Tomás de Aquino que la omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar misericordia. No, pues Dios que nos ha dado todo y nosotros por mal uso de nuestra libertad lo ofendemos, pues no merecemos sino ser reprobados por Él, pero Él tiene misericordia y nos perdona si lo buscamos con un corazón arrepentido. ¿Cómo será el amor de Dios? Dice aquí San José María Escrivá, que Dios no se escandaliza de los hombres, Dios no se cansa de nuestras infidelidades. Nuestro Padre del cielo perdona cualquier ofensa, cuando el Hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y pide perdón. Y aquí empieza pues una idea muy a fondo y es, yo soy consciente de que soy pecador. Tengo claro qué es el pecado. Tengo claro de que debo pedir perdón. Pecado es la transgresión voluntaria y deliberada de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Es deliberada y voluntariamente hacer un acto que es contrario a los 10 mandamientos, que es la voluntad de Dios. Porque lo ofende a Él, me hace daño a mí mismo y le hago daño a los demás, a la iglesia. Y nosotros, después del pecado original, quedamos con una tendencia desordenada. Las pasiones nos desordenan, el orgullo, los pecados cometidos anteriormente nos dejan una huella que si no hacemos penitencia, pues nos empujan a seguir haciendo lo que no es. Hoy es un buen momento para meditar eso. ¿Qué pasiones dominantes tengo que me descontrolan? ¿Cómo está mi orgullo? ¿Cómo voy bajándole volumen a la soberbia? Hago examen uno a uno de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, el primero. No jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no cometer actos impuros internos con el pensamiento y el deseo, no desear internamente los bienes del prójimo, envidias y cosas. Pues bueno, ¿cómo estamos? Revisas tú, haces tu examen de conciencia para ver de qué hay que pedirle perdón a Dios. Hay que hacer con frecuencia ese examen de conciencia y pedirle perdón. Unido al poder de juzgar que pertenece a Jesucristo se encuentra el poder de perdonar los pecados, y este doble poder se sitúa en profunda conexión con el deseo de Dios de salvar al hombre, a todo hombre en Cristo y por medio de Cristo. Es importante uno también conocer la doctrina, ¿ya? Que Dios nos creó en estado de gracia, pero Adán y Eva pecaron y nos heredaron a nosotros esas tendencias desordenadas. El pecado empezó a pulular y solo Cristo viene a vencer el pecado y las consecuencias del pecado, el dominio del demonio sobre nosotros y la muerte. Pero es esa bondad de Dios que quiere que nosotros seamos felices. ¿Cuál era el plan inicial? ¿Cuál era el plan que Él tenía con cada uno? Y tiene con cada uno. El camino que lleva al cielo pasa por el perdón de los pecados.
Si nosotros no buscamos ese perdón, es porque no nos reconocemos pecadores. Y eso significa que estamos como un sapo inflado, llenos de soberbia. O estamos a merced de las pasiones desordenadas. El poder de juzgar se continúa en el poder de perdonar. Este poder pertenece solo a Dios y por tanto a Jesucristo. Yo y Él, Padre, somos una sola cosa, nos dice Juan. Por eso Jesús habla en nombre propio. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Jesús perdona. Y además paga por nuestros pecados, porque el pecado merece castigo. Y Jesús pagó con su sangre, con su sufrimiento en la cruz. Jesús desde el principio no se limita a proclamar la necesidad de la conversión, porque Él dice convertidos y creed en el Evangelio, sino a enseñar que el Padre está dispuesto a perdonar. Las criaturas humanas, personas humanas muy débiles. En efecto, después del pecado, la debilidad es algo inherente en nuestra naturaleza, quedó nuestra naturaleza herida. Él mismo perdona los pecados. Dios nos ha creado libres y no nos quita la libertad con la que a veces elegimos mal. Dios ejerce su perdón sobre nuestra libertad mal gastada porque Él es bueno y rico en piedad. Él nos conoce, sabe lo débiles que somos, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la embarramos y de que hay que correr a pedir perdón porque Dios es buenísimo. Te ha creado, imagínate el don de la vida. Ahí nos podríamos quedar horas y horas. Y no solo eso, sino todos los dones que nos da, en unos habilidades deportivas, en otros habilidades con las manos para operar, en otros, bueno, para enseñar, para sacar leyes, para gobernar, bueno, etc. Tantas cosas, nos da familia, nos da salud, nos da comida, todo nos lo da Dios. Y nosotros tenemos que corresponder a tanto amor, no ofenderlo, o al menos ofenderlo menos, porque nuestra naturaleza nos tira a veces al pecado. Jesús declara poseer el poder de perdonar y lo ejercita con generosidad. Jesús es Dios y como Dios perdona y puede perdonar. Afirma sin vacilar, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, nos dice en Marcos capítulo 2, versículo 10. Él puede perdonar, de resto nadie, porque es Dios. Lo declara ante los escribas de Cafarnaún y también ante los amigos que llevan a un paralítico para que lo cure. San Marcos escribe que Jesús, al ver la fe de los que llevaban al paralítico, que habían hecho una abertura en el techo para descolgar la camilla del pobre enfermo delante de él, dijo al tullido, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas pensaban entre sí, ¿cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, que leía el interior, en su interior parece querer reprenderles. ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirige al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La gente que vio el milagro llena de asombro glorificó a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa igual. Están asombrados, con razón. Y aquí sí, hay gente que de pronto dice, no, pero ¿quién es este hombre pues con decir tus pecados te son perdonados y quedó listo? Pues para que vean que Él sí tiene poder, pues hace el segundo milagro. Porque el primer milagro es perdonar los pecados. Y el más importante, porque lo más importante es la vida espiritual. Y Jesús y Dios es clarísimo en el amor, da lo más importante primero. Ya pues la salud será en un segundo plano. Pero ahí muestra claramente quién es Jesús. ¿Y quién lleva al paralítico a Jesús? Unos amigos, porque el paralítico precisamente no se puede mover. A veces los pecados lo dejan a uno inmóvil y la oración de los demás nos lleva ante el trono de Dios por sus intercesiones y mueve a las personas a confesar sus pecados. Cada cual tiene que mirar en qué estado está su alma. Es comprensible la admiración por este extraordinario milagro y también el temor reverencial que sobrecogió a la multitud ante la manifestación de ese poder que Dios había dado a los hombres, o como escribe San Lucas, ante las cosas increíbles que habían visto ese día.
Claro, espectacular. Simplemente con su palabra que alguien coja una camilla y se vaya para su casa. Es porque eso no lo puede hacer sino Dios, es un milagro, eso es una acción sobrenatural. Y bueno, en la vida de nosotros también, somos paralíticos por el pecado, la oración de muchos nos ayuda, nos da luces, nos da fuerzas para que arrodillemos y pidámosle perdón al Señor porque la embarramos y el Señor está dispuesto. Y las veces que sea, como le dijo a Pedro, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pues 70 veces 7. Si eso es humanamente hablando, que le decía a Pedro, pues el Señor está dispuesto a perdonar siempre, siempre que vaya uno. Por eso hay que aprovechar mientras estamos en esta vida, porque ese es el tiempo que Dios nos da para ganarnos la vida eterna. El milagro de la curación aparece como el resello de la verdad proclamada por Jesús e intuida y contestada por los escribas. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jesús, después de liberarlo del yugo de los pecados, lo curó en un instante. ¡Qué belleza! El paralítico dejó allí dos grandes fardos, el de sus pecados y el de la enfermedad. Ahora podía caminar con libertad, con una gran alegría. Sí, es que el pecado esclaviza, el pecado inmoviliza, el pecado te mata espiritualmente, te llenas de orgullo. Y el orgullo lo que hace es aislarnos. Es como un óxido que va carcomiendo el metal, ¿sí? Es como una analogía, hasta que lo destruye. Lo mismo el pecado es eso. Por eso hay que limpiarse. Si nos llenamos de orgullo, vamos a morir, seremos infelices, y lo peor, infelices eternamente. Y este otro caso, a la mujer pecadora en casa del fariseo, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Impresionante. Están en una comida, ella le limpia, le lava los pies con un perfume. Es significativa la reacción de los comensales que comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús ejerció directamente este poder en muchas ocasiones. En esta vida el Señor ejerce ese poder de perdonar. Los evangelios recogen algunos casos donde ejerce ese poder, con la mujer adúltera, con este hombre de Cafarnaún, el buen ladrón, la mujer de Samaria, el mismo Pedro que fue cobarde aquella triste noche en que le negó. Impresionante, Señor, a eso vino, a darnos vida eterna. ¿Cuántas veces le pedimos perdón? ¿Cuántas veces hemos sido esa mujer adúltera? La cogieron en flagrante adulterio, la iban a apedrear, la iban a matar corporalmente y eso le llevaría a la muerte espiritual. Pero el Señor no la condena, ni a quién, ni a ese paralítico de Cafarnaún, ni al buen ladrón que venía cargado de pecados hasta el último momento de su vida. El Señor es misericordia pura. La mujer de Samaria, con el que vive no es tu marido y ya llevas 4 o llevas 5 hombres. Una mujer de baja conducta moral. El mismo Pedro, que lo niega, lo traiciona, ese sí es más doloroso, que era su amigo. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Estamos identificados con quién de ellos? Pues, ojalá que nos identifiquemos, es porque reconocemos nuestros pecados y el Señor nos perdona, lo buscamos y nos perdona. En el episodio de la mujer sorprendida en adulterio y llevada por los escribas y fariseos a la presencia de Jesús para juzgarla según la ley de Moisés, que daba la lapidación, encontramos muchos detalles significativos. Ya la primera respuesta de Jesús a los que acusaban a la mujer es diciente: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. No podemos juzgar nosotros entre nosotros porque pecadores somos. Tenemos que ser solidarios y más bien tratar de dejar el pecado y buscar acercarnos a Jesús para que nos perdone y acercar a otros a Jesús. Nos manifiesta que tiene un conocimiento realista de la condición humana, comenzando por la de sus interlocutores, que se fueron uno tras uno. Desaparecieron, claro. Iban a coger piedras para apedrear a una mujer pecadora y ellos pecadores peores. Entonces, ¿cómo voy a juzgar yo? ¿Cómo voy a...? Solo Jesús, que no tiene pecado, y él sin tener pecado y que tiene derecho a juzgar y a condenar, no condena, absuelve.
más aún, paga por nosotros. ¡Qué misericordia! Vemos además la profunda humanidad de Jesús al tratar a esta mujer, cuyos errores ciertamente desaprueba, pero pues de hecho le recomienda, vete y no peques más. Eso sí le dice el Señor a esta mujer adúltera. Cambia de vida, lucha por dejar todo lo malo, pero que no la aplasta, qué calidad, qué ternura, qué delicadeza, ni la rompe bajo el peso de una condena sin apelación, ¿no? Sin vergüenza, no, eso no es Jesús. Antes la defiende de que la apedren. Eso sí, no sigas pecando. No le hace recriminaciones innecesarias en aquel momento que le hubieran humillado todavía más. En las palabras de Jesús podemos ver la reafirmación de su poder y por tanto de la trascendencia de su yo divino. Cuando después de preguntar a la mujer, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Y declara, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¡Qué maravilla! Eso es lo que pasa cuando nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Qué práctica tienes de confesión? ¿Haces examen de conciencia? Luego confiesas tus pecados, cumples la penitencia impuesta, lo que Dios te muestra, reparar los daños, porque cuando uno peca hace daños en uno mismo y en los demás. Hay que reparar y hay que luchar, hay una gracia especial para no volverla a embarrar en lo mismo. En este ni tampoco yo manifiesta el poder de juzgar y de perdonar que tiene en comunión con el Padre y que ejerce para la salvación de todos. Él con su muerte en la cruz ha vencido sobre todo el mal, ha pagado por todos los pecados, nos ha rescatado. Imagínense, el mismo juez paga por nuestros pecados. En una confesión es eso. Él es el juez y Él paga con su sangre en la cruz. Y quedamos absueltos, no como los tribunales humanos, que si tú te reconoces tu culpa, bueno, te condenan, así de pronto la pena baje un poquito, pero te van a condenar y tendrás que pagar. En este juicio de Jesús, no, el que paga es Él. Y eso sí, el esfuerzo que hay que hacer es en no pecar y en tratar de tener más amor de Dios. El ministerio del perdón de los pecados lo confiará Jesús a los apóstoles y a sus sucesores. Cuando dijo en la Sagrada Escritura está muy claro, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. Hay que buscar, no mirar la persona, sino mirar a Jesús. Jesús perdonaba siempre con alegría. Si en nuestra vida normal nos produce contento hacer un favor, aunque sea pequeño, orientar a alguien que anda perdido en la gran ciudad, o dar alguna información, cuánto gozo experimentará él al quitar a un hombre o a una mujer ese peso con el que carga a veces durante años. Claro, pues una persona humana está hecha para cosas muy grandes, amar a Dios y a los demás, y los pecados lo dejan en el piso, paralítico, sin poder hacer nada, estando llamado a cosas muy grandes. La alegría es muy grande. No olvidemos que en la parábola del hijo pródigo, cuando éste regresa, se encuentra una fiesta con músicos, una gran fiesta porque hay mucha alegría en el cielo, como dice el Señor, que hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Un banquete, una alegría, un festín, claro, es que es un alma, vale mucho. ¿Cómo será la alegría del cielo? Qué barbaridad. O sea, Dios se alegra mucho cuando yo me arrepiento, descubro que soy pecador y pido perdón. Dios se pone muy contento. Es así como el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, que es Dios. Entonces, ¿cómo vas? Aquí grabando. Muy bien, chao. Bueno, entonces ya aquí terminando el video de hoy, pídele al Señor más humildad. Bájate de esa soberbia en que andas, bájate al menos un piso. De esa soberbia muy difícil nos bajaremos del todo, pero al menos ir bajando. El que no se reconoce soberbia anda mal, nunca va a pedir perdón. Y lo mismo las pasiones, eso que me desordena,
poder, el dinero, el licor, las mujeres, la lujuria, las cosas materiales, las pasiones, esas atracciones que nos desordenan. También hay que bajarnos de eso porque eso nos esclaviza. Nosotros debemos ser como María, la madre de Jesús, la madre de Dios, esclava del Señor. Es la única esclavitud que libera, porque nos da felicidad, nos da vida eterna. Bueno, creo que hoy hemos cumplido la tarea, buscar a Jesús como vencedor del pecado, el único que puede perdonar los pecados, darnos cuenta de que un pecado es una ofensa muy grave, que merece un castigo grande por la infinita bondad de Dios, como lo ofendemos, y eso merece fuego eterno. O sea, así que la cosa está clara, hay que pedir perdón si queremos ser salvos, y el único que puede perdonarnos es Cristo. Si no, ya tendremos que asumir las consecuencias de esos actos, muerte eterna. Pero Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice la Escritura. Aprovecha, estamos en el momento, dice la Escritura, este es el momento, aprovecha el momento de la salvación, dice Pablo en una de sus cartas. Sobre todo en miércoles de ceniza se proclama esta lectura de la carta a los Corintios, creo que es. Aprovecha el tiempo oportuno, el tiempo de gracia, porque ya después de que nos partamos de este mundo ya no habrá forma, y Jesús nos da todas las oportunidades. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, que medites y que aproveches esas gabelas que da Dios, esas oportunidades. Comparte en familia, comparte entre sus amigos, lleva a tu oración personal la lectura de la mujer samaritana, el hombre de Cafarnaúm paralítico, del buen ladrón. Identifícate con esos personajes y pide perdón. Bueno, nos vemos en la próxima sesión, como les dije, ya culminando esta serie, faltarán 2, 3 máximo. Y bueno, hasta la próxima, gracias.